Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. En cuanto a mí y a Mac es diferente, volvió a decir Nan. Ok, lo entiendo, pero todavía estoy molesto. Estoy celoso, se quejó Pal nuevamente, pero sabía que su amigo realmente lo entendía. O buscas una esposa o encuentras a alguien. Dios mío, solo te estoy dando un consejo. Hablas como si lo hubieras intentado, regañó Pal a su amigo. Solo es una sugerencia, dijo Nan. En cuanto al asunto de ti y tu esposa, admito que al principio quise intervenir para ver qué tan sensible sería tu esposa. Y si ustedes dos se separaban, significa que si se separan, no confiaban para nada el uno del otro, dijo Pal directamente. Mi esposa y yo confiamos. Ambos hemos estado viviendo lejos el uno del otro durante más de un año. Si no confiaríamos el uno del otro, probablemente ya tengamos secretos, pero ambos todavía nos amamos. Pal, quiero recordarte, no vuelvas a tentar los corazones de otras parejas, porque algunas personas no conocen sus instintos. Si de repente pelean y haces que realmente rompan, serás una mala persona. Esta fue una advertencia para su amigo. No me atrevo a interferir con nadie más que uno de ustedes dos, respondió Pal. Está bien, me voy. Luego te buscaré y te pediré que llames a Mac por mí. Me disculparé con tu esposa, dijo Pal, y Nan asintió. Entonces los dos se separaron. Luego Nan fue a dar órdenes a sus sobrinados e inmediatamente regresó a su casa. Al día siguiente, Nan admite que hoy se siente pesado y comenzó a entrar en pánico, por lo que se acercó y dio órdenes a sus sobrinados. Luego regresó a su propia casa. ¡Ahí Tan! Gritó Nan a su subordinado. Sí, señor, corrió Tan desde el garage. Quiero un poco de miel mezclado con limón, por favor. Llévalo a la habitación, dijo Nan. Tan frunció el ceño. ¿Le duele la garganta?, preguntó Tan. Tengo un poco de picazón en la garganta. Voy a descansar, fue la respuesta de Nan. Tan asentó apresuradamente. Inmediatamente fue a la cocina. Nan subió a su habitación y le había enviado un mensaje de texto a Mac diciéndole que luego lo llamaría. Nan salió de la ducha y de repente Tan llamó a la puerta. Te trajo un medicamento, dijo Tan, y Nan asintió, al mismo tiempo tomando la miel para guardar en la habitación. Entonces Nan tomó su teléfono celular y llamó a Mac. Tu cara parece tan cansada. El rostro de Mac se iluminó cuando vio la expresión cansada de su amante. Nan también pensó que la fiebre podría estar empezando a pasar factura. ¿Qué estás bebiendo?, preguntó Nan. Entonces no puedes ver lo que estoy bebiendo. Aunque se siente incómodo, Nan todavía se burla de su amante. Sé que estás bebiendo agua, pero ¿qué tipo de agua? No parece solo agua. Ma preguntó, por lo que Nan levantó el vaso y lo miró. Agua con limón, quiero desintoxicarme, respondió Nan en tono normal. Es como esa vez que te rompieron la cabeza y te negaste a decírmelo. Fue así. No me lo dejaste saber en aquel entonces. Tu postura también era así. Mag habló en voz alta. Nan sonrió un poco. Parece que estoy enfermo, así que le pedí a Tan agua con miel y limón. Nan respondió honestamente. Mag miró a Nan con ojos preocupados. Entonces ve a descansar. No es necesario que apagues el teléfono. Déjalo a un lado. Veré cuando estés dormido, dijo Mag. ¿Qué tal si te sientas y me miras dormir?, Nan preguntó. No soy un bebé. No necesitas vigilarme, dijo Nan. Si quieres mirar, solo mira. Voy a terminar este vaso y me voy a dormir, dijo Nan.
antes de beber todo el vaso de miel y limón. Luego se preparó para ir a dormir, con Mac mirando la pantalla de su teléfono celular todo el tiempo. No pongas el aire acondicionado alto. Por favor, cúbrete con una manta. Mac habló apresuradamente. Entonces Nan sacó su teléfono celular y lo colocó al lado de la cama para que Mac pudiera verlo mientras estaba durmiendo. Nan apagó la luz del centro de la habitación y luego encendió la luz de la mesita de noche para hacerlo visible. Mi teléfono celular va a explotar, dijo Nan, porque también conectó el cable del cargador. Ahora Mac tenía miedo de que si se le acaba la batería del móvil no podrá verlo mientras duerme. Quien haya dicho que era autoritario Mac lo aceptaba. Pero al estar así de lejos de su amante, cuando algo le preocupa, no puede evitar querer ver a la otra parte todo el tiempo. Ve a dormir, dijo Mac. Nan se cubrió con la manta. Mac no hizo ninguna pregunta. Solo se sentó y miró a través de la pantalla del teléfono celular, hasta que Nan se quedó dormido al poco tiempo. ¿Qué estás haciendo, Mac?, preguntó Owen, cuando vio a Mac parado en la cocina haciendo algo. Estoy calentando la comida, Mac respondió con voz más suave. Para calentar la comida, ¿por qué hay que hacer un sonido suave?, preguntó Owen. Mac señaló el teléfono celular. Nan está durmiendo. No se siente bien, respondió Mac. On lo miró. Entonces, ¿le hiciste configurar una cámara para poder mirarlo? On preguntó, inclinando la cabeza para mirar el teléfono de Mac. Está enfermo, estoy preocupado. Llamaré a alguien para que vaya a verlo a su habitación. Mac dijo con voz estresada. Nan es fuerte, no le pasará nada, aún dijo, para que su amigo se sintiera cómodo. Luego se sentó en la mesa y comió mientras miraba su celular. On lo miró y sonrió un poco antes de sacar secretamente su celular para tomarle fotos a su amigo, que se encuentra comiendo mientras mira su celular. La tos de Nan sonó más fuerte. Esto hizo que Max se detuviera de inmediato, además de mirar a su amante a través del teléfono de la pantalla del celular. Nan se giró para mirar a la cámara, para que Mac pudiera ver la expresión de su rostro. Debe ser muy incómodo, dijo Mac, cuando estamos lejos, y estar lejos de la persona que amamos y que esté enferma es preocupante. Y no me refiero solo a Nan, a mi padre. A veces sé que está enfermo, pero no me lo dice porque no quiere que me preocupe. Mac murmuró. On entiende bien a su amigo. ¿Quieres intentar llamarlo para que se levante y tome un medicamento? On estaba de acuerdo. Entonces Mac sacó su teléfono. Nan, despierta, despierta, gritó Mac. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye. Cuídense mucho.